Doctor Arroba, el informe semanal que sale al COE operacional, al COE operativo, perdón, y al COE político, son informes llenos de datos, indudablemente objetivos de salud, ¿es correcto? Sí, señor. Viene toda la parte sanitaria, ¿verdad? Todo el tema de la razón de riesgo cantonal y el tema de alerta sindrómica, el tema de hospitalizaciones, proyecciones de los casos que vamos a tener en un futuro muy cercano, 15 días, un mes, y con base en esta información es que se recomienda. ¿Qué tipo de recomendaciones vienen en un informe? Si me puede dar un ejemplo. Bueno, básicamente la sala recomienda al COE que se podría, digamos, tomar en relación con los cantones, con las alertas. O también se recomiendan, vamos a ver, voy a ver si don Alex o el doctor Urcullo también me pudieran ayudar ahí con esto para complementar. Doctor Urcullo. Tal vez lo que quería agregar ahí, en relación a la pregunta que usted le formulaba hace un rato a don Alex, no es exclusivo de salud. En realidad, las decisiones no se basan solo en parámetros de salud. Nosotros incorporamos también parámetros socioeconómicos. Sin embargo, en este momento usted va a ver un mayor peso en la salud porque la sala tiene muy bien definido que el objetivo fundamental nuestro es la prevención de la mayoría de las muertes que se puedan prevenir, ¿verdad? En este momento estamos en una situación de crecimiento descontrolado de la pandemia y por lo tanto de la mayoría de los escenarios donde nosotros tenemos aperturas son escenarios catastróficos. Y ahorita le voy a dar un ejemplo, y más bien como para terminar la respuesta. Usted preguntaba qué tipo de recomendaciones damos. Nosotros lo que hacemos son proyecciones. Desgraciadamente, nosotros acá tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? No tanto decisiones de qué va a hacer el país, sino decisiones de qué tipo de información se va a trasladar o cómo analizarla con base en cosas que no han ocurrido. Entonces, nosotros en este momento tenemos un escenario actual que obviamente lo venimos revisando día con día y hacemos modelaciones matemáticas para ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, la recomendación que nosotros la hacemos, la planteamos en forma de diferentes escenarios. Entonces, a la sala al COE, básico o incluso al COE político, nosotros hacemos modelados con aperturas de tantos días, cierres de tantos días. Esto es lo que pasa. Si nosotros aumentamos los días de apertura, esto es lo que pasa. Si nosotros hacemos más días de cierre, esto es lo que pasa. Entonces, en este escenario actual, creo que por eso se siente que hay un peso, digamos, muy significativo de la parte de salud, y es precisamente porque la mayoría de los escenarios que nosotros modelamos, donde se hacen aperturas masivas, el impacto que esto tiene es impresionante. Y el ejemplo que le iba a mencionar es que en algún momento nosotros, cuando la último cierre que tuvimos, se iba a hacer una apertura, digamos, más amplia, y nosotros pedimos a la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica que nos hiciera esos dos modelajes con una apertura, digamos, con unas medidas relajadas, por decirlo así, y un segundo escenario con unas medidas que fueron las que al final de cuentas se tomaron, ¿verdad? Para ver cuál era la diferencia en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de camas UCI, y realmente, digamos, la diferencia era tan grande que en un escenario relajado íbamos a tener un colapso del sistema sanitario en un corto plazo, y con el escenario un poco más duro, que fue el que al final se tomó, y que entiendo, o sea, que hubo bastante malestar de la gente porque se cambió, digamos, la posición en un último momento. Pero eso es que eso está muy ligado, digamos, a la característica del momento en el que estamos, ¿verdad? Estamos ante una emergencia que es cambiante constantemente. Un brote grande puede hacer una diferencia significativa, digamos, en el impacto cantonal que puede tener el COVID, y es básicamente eso. Entonces, las recomendaciones que mencionaba Roberto acá a la par mía, básicamente es eso, es la presentación de diferentes escenarios con diferentes modelajes de las posibles, digamos, acciones o cosas que no se harían, y para que los tomadores de decisión tengan elementos visuales, por decirlo así, de qué pasaría en cada uno de los escenarios, y que con base en eso se pueda, digamos, llegar a una buena conclusión. Pero como le digo, o sea,
se siente que es mucho de la parte de salud, pero es porque estamos en un momento de la enfermedad en la cual el crecimiento es importante. Doctor, discúlpeme, le entiendo eso, pero no son recomendaciones. Entonces, lo que dan ustedes son escenarios. Entonces, por ejemplo, ustedes en el informe dicen, bueno, si generamos una apertura todo agosto, proyectamos que haya un aumento de casos positivos, un aumento de hospitalizaciones y un aumento de UCIs en tanto. Si cerramos una semana en medio, proyectamos tanto, y si cerramos todo el mes, proyectamos tanto. Eso es lo que hacen, ¿no? Ustedes no recomiendan qué hacer, simplemente dan el escenario para hacerlo, ¿es correcto? Sí. Entonces, sí. Dígame. No, pero que le iba a decir. Es así, son los escenarios. Ok, de esos escenarios, que ustedes plantean, todos los escenarios son sanitarios, de salubridad. Es decir, no hay ningún escenario. Le voy a poner un ejemplo. Yo pongo, siendo miembro de la sala de situación, escenario 1, apertura total en agosto. Ok, proyectamos un crecimiento exponencial que nos llegue a 34,000 casos a final de agosto, lo que significa 700 personas hospitalizadas, lo que significa 400 en UCI, y las muertes nos llevarían a 300, más o menos. Digamos, aquí estoy haciendo un ejemplo con los datos, por supuesto. Este es un escenario de apertura completa, pero en ese escenario de apertura completa no se incluye 25,000 personas estarían además con contrato suspendido, 18,000 perderían el trabajo en el siguiente mes, 2,200 caerían en pobreza extrema, 500 de ellas estarían en situaciones, dejarían de pagar sus deudas. Esto implica un 4% de golpe al Producto Interno Bruto. Esos otros datos no los incluye el escenario. Nosotros, digamos, el efecto directo no se había incluido. Eso es cierto, y creo que ahorita lo mencionaron mis compañeros. Sin embargo, indirectamente nosotros sí estamos midiendo algunas de las situaciones que tienen que ver con economía. ¿En qué sentido? Que a los modeladores matemáticos y a los epidemiólogos, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja, se le pide que de las medidas restrictivas que se están tomando en este momento, cuáles son las que tienen más efecto en el aplanamiento no de la curva. Y eso, digamos, nos podría clasificar los eventos en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Que serían eventos que tengan mucho impacto en la economía y que por eso dentro de la sala de situación ahora tenemos expertos de Mideplan, IMAS y de otras, digamos, entidades que tienen que ver más con la parte socioeconómica. Entonces nosotros vemos cuáles son eventos que tienen mucho impacto en la economía y mucho impacto, digamos, en el aplanamiento de la curva. Esos hay que discutirlos mucho porque son, digamos, cosas muy sensibles, porque afectan mucho el crecimiento de casos, pero también mucho a la economía. Pero se cuantifica, al igual que en salud. Sí, correcto. Sí, en este momento, de hecho, nosotros lo que hemos pedido es ver cuál es el efecto que cada una de estas actividades pueda o no tener sobre el crecimiento de casos. Ok, no lo tienen ya, digamos, en el último informe, si me lo permiten, el de la semana pasada, no venía el impacto económico. No como indicador, pero sí es un factor que se toma en cuenta para los escenarios que se le presentan al COE para la toma de decisión. Pero digamos... si me permite... Doctora Roa, dígame, sí, adelante. Gracias, perdón. Sí, justo es lo que estamos haciendo ahora con los compañeros de, Mideplan, IMAS, ahora vienen CAE, y la idea es construir este indicador, este índice compuesto, que ahí sí vamos a tener todo lo que usted está comentando. Poder tener... Doctor Arroba, a mí me pone muy contento que lo construyan, ¿ok? Pero entonces, ahora sí, con datos objetivos, yo puedo decir que del 6 de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, bueno, agosto no se lo voy a contar porque todavía no estamos ahí, han tomado las decisiones con base, y ojo que uno puede interpretarlo bien o interpretarlo mal, es un dato objetivo, las decisiones de los informes de la sala de situación que alimenta las decisiones del COE político han sido de salud, y a partir de las próximas semanas van a incluir los datos sociales y los datos económicos, pero todo hasta este instante ha sido de salud, según lo que ustedes dos, doctor Urcullo y doctora Roa, me han mencionado hoy. Sí, lo que más peso tiene, ¿verdad? Es la parte sanitaria. Hablaron al mismo tiempo y no les escuché.
Doctor, sí, perdón, doctora sí, lo Roa. que más peso tiene en este momento ciertamente es la parte sanitaria por el impacto que va a tener en camas hospitalizadas, de hospital, en UCIs, etcétera. Y claramente, como decía el doctor Urcullo, no es que no lo hayamos visto ni tomado en consideración, pero lo cierto es que sí, el indicador se está construyendo, esto es muy dinámico y es cierto, hasta ahora es que estamos tomando el tema de la parte socioeconómica que se va a incluir en este indicador que esperamos tener ya para septiembre. Doctora Roa, ya le doy la palabra, Sí, Perdón, gracias. ¿quién me la pidió? Porque no vi, fue don Alex. Fue el doctor Urcullo. Deme un segundo nada más. Si yo pongo en un papel sí o no, y le pregunto, doctora Roa, los informes hasta este instante, han sido con datos sobre salud, la respuesta es sí, doctor. Sí, señor, sí. Ok, doctor Urcullo, si yo le pregunto el mismo cuestionamiento, que los informes hasta este instante están basados, solo son de salud, ¿me puede decir que sí o que no? No, yo le diría que no son solo sobre salud. Sí, pero los dos hacen el mismo informe y no están de acuerdo. No, es que usted preguntó que si eran sobre salud, la respuesta es sí, o sea, salud es un componente muy importante. Si me pregunta a mí, ¿es solo sobre salud? La respuesta es no, y es por la razón que le decía. No tienen indicadores en este momento socioeconómicos que se están incorporando dentro del análisis que se está haciendo, eso es cierto. Y es, digamos, una de las carencias que nosotros como equipo detectamos, y es una de las cosas, digamos, sobre las que se ha estado trabajando fuertemente. Eso y la parte de la participación comunitaria que lo mencionaba ahora don Alex al inicio. Sin embargo, como le mencionaba, nosotros sí tomamos en cuenta el componente socioeconómico dentro de la toma de decisión, puesto que se pide que se modele el efecto que esto tiene sobre los diferentes comercios, sobre el uso o no uso de la parte vehicular. Incluso hay un estudio muy interesante que hizo Intel con el equipo de la Caja, donde ellos modelaban la parte de movilidad vial, y había una correlación bastante estrecha entre lo que es la congestión vehicular y el crecimiento del factor R, que tanto se ha mencionado, digamos, dentro de lo que es el crecimiento de la curva de casos. Entonces, no es que no se ha tomado en cuenta esto, es cierto, no hay un indicador específico para lo que es la parte socioeconómica, es una carencia del modelo que ya se está solventando y que en la próxima, digamos, medidas de restricción que se vayan a tomar va a estar incluido y va a tener un peso, digamos, relativo. Sin embargo, como le digo, dentro del modelaje que nosotros hacemos y dentro de los escenarios que se proponen, hay diferentes efectos que diferentes actividades económicas tienen, y el peso que esto tiene sobre digamos, el bajar o no la curva. Entonces, sí se considera, no hay un indicador específico para esto, pero sí se considera. Ok, don Alex, a mí me alegra mucho que ahora lo consideren en el modelo. 5 meses después, o durante los últimos 5 meses, iba a decir los criterios, pero no. Los datos, en particular económicos, no han pesado en el informe de la sala de situación. Ahora sí, tendrán un peso relativo entonces a la importancia que se les dé. Y es una falencia en el modelo, acepta el doctor Urcullo, muchas gracias, y el doctor Arroba acepta que todos los informes, 5 meses, los últimos 5 meses son en salud. ¿Por qué duramos tanto, don Alex, en tomar, y es la queja de todos los sectores, de los alcaldes, de las cámaras, de todo el mundo, de que ustedes lo que hacen, y ya aquí dejo afuera la sala de situación, si no es del COE, es construir las medidas con base en los informes objetivos de la sala de situación, se la comunican a los sectores, y los sectores lo que han venido a pedirles es que por favor los convoquen para construir las medidas de manera conjunta desde el COE político. ¿Por qué no lo han hecho? Hasta los alcaldes se quejan de eso. Gracias, Randall. Voy a poner esto en varias perspectivas. Uno, a mí me gustaría, y de verdad que lo asumo como un reto, me gustaría que me pasen una experiencia de una sala de situación que esté por lo menos en el mundo pensando en construir los escenarios que nosotros estamos pensando construir. Yo conozco el modelo de salas de situación, tengo muchos años de estar metido en el tema de emergencias,
Y las salas de situación de un centro de operaciones siempre evalúan el factor de riesgo principal sobre el que versa la emergencia. Y siempre vamos a estar sobre el bien más preciado. De hecho, la misma ley de emergencia establece que el estado de necesidad y urgencia permite que el bien más fuerte ceda ante el bien más débil, que en este caso es la salud y la vida de las personas. Por eso es que los estados tienen una ley de emergencia que permite trabajar bajo ciertos criterios de excepción y tomar ciertas medidas, como por ejemplo las que hemos venido tomando, como usted dice, desde el mes de marzo. Vamos a ver, la sala de situación como tal no va a emitir un informe del impacto económico ni ahora ni en septiembre. La sala de situación va a tomar en consideración para los índices de riesgo compuesto los factores socioeconómicos. Eso es de primer mundo, eso es revolucionario realmente en nuestro modelo. Pero los factores económicos, como los que usted ha mencionado, yo no soy el experto en eso, así que espero que no me haga la siguiente pregunta sobre el tema. Pero doña Pilar, don Elian, doña Victoria, siempre en la toma de decisiones establecen esto. Por ejemplo, don Elian no. Cuando hablamos de... Don Elian no, cierre, Alex. Ayer dijo que no. No lo escuché yo, qué pena, pero... No, yo le cuento, estaba en la Asamblea Legislativa y él dijo, ¿usted está en las reuniones donde se fijan? No, ni tengo que estar, dijo. Bueno, importante entonces continuar con lo que le mencionaba. Doña Pilar, por ejemplo, como coordinadora del equipo económico, siempre brinda sus datos e incluso cuando hay que tomar medidas, doña Pilar plantea las excepciones y dice, mire, yo necesito que tengamos estas excepciones porque ya no tenemos estas condiciones, etcétera. Entonces, los indicadores económicos siempre están en el proceso. Y pero no le hacen caso, Alex. No ha engañado a nadie, siempre hemos dicho que el tema sanitario es prioritario. ¿Cómo le justificamos nosotros a una familia que se le muera su papá, su mamá, se le muera un hijo, se muera un abuelo, porque no pudo entrar al sistema hospitalario? Eso no se lo podemos justificar. Cuando la gente esté muriendo en la calle, como está pasando en otros países, no lo vamos a poder justificar. De modo tal que siempre tenemos que tener ese balance, y por eso justamente les menciono, conforme nosotros tuvimos ese inconveniente de encontrarnos en el camino de la reapertura, un crecimiento exponencial, cuando ya veníamos doblando la curva, tenemos que cambiar la estrategia. Es una táctica de guerra. Estamos en una guerra contra el virus. Entonces, don la Alex, transformación debe ser permanente. En este caso, nosotros estamos proyectando poder comenzar a trabajar en modelos de autorregulación, en modelos de interdependencia, para el próximo mes, cuando logremos haber controlado ese crecimiento exponencial de los casos. Don Alex, dos cosas nada más. Uno, yo no minimizo, digamos, la labor jamás de la sala de situación. De hecho, déjeme decirle que con las fuentes y los ministros de gobierno con los que converso respecto a que las decisiones están en manos únicamente del ministro de Salud, todos me dicen absolutamente lo mismo. La sala de situación es espectacular. Todo el mundo me dice lo mismo que usted me está diciendo. La sala de situación es espectacular. La queja de ellos, ¿verdad?, es que esa información llega, que es solo de salud, ¿ok?, y que el criterio que se aplica en todas las medidas es el de salud. Porque por supuesto que yo lo entiendo. Yo tengo a mi mamá, tengo a mis tíos. Por supuesto que cuando usted me dice, Randall, ¿cómo le explico a alguien que se muera en la calle? A mí se me encoge el corazón. Pero también cuando pienso en la cantidad de gente que se queda sin casa en medio de la pandemia, se me encoge el corazón. Y yo no tengo duda, don Alex, que la ministra de Planificación, por ejemplo, pueda exponer las solicitudes de excepción al COE. La cosa aquí está en que no le hacen caso en ninguna medida de excepción, porque todas las medidas están aplicadas y me parece muy respetable si esa es la decisión que tomaron, pero quiero que sean transparentes con el país en que todas las medidas están tamizadas por la salud únicamente, don Alex. Randall, vamos a ver, hemos ido paulatinamente y asumiendo algunos riesgos aquí. Mario lo decía hace un momento, cuando a mediados de julio, el 19 de julio, era la fecha para la liberación y se amplió las medidas de restricción,
la sala de situación presentó su recomendación. Se discutió, se hizo el balance sobre los temas económicos, sobre el impacto que estábamos teniendo, y yo aquí voy a ser infidente con estos muchachos, qué pena. La decisión que se había establecido tenía que ver con la apertura. En el momento que se presentó el escenario, los muchachos pidieron, porque aquí hay algo que olvidé decir antes, es que no solamente es el dato que ellos están recibiendo de sus instituciones, sino las proyecciones, como lo explicó Mario. En ese momento ellos, nosotros les dijimos, bueno, pero vamos a ver, ese es el escenario que ustedes tienen. Sin embargo, necesitamos hacer una apertura, porque esto no aguanta más. A partir de los criterios de doña Pilar, de doña Victoria, de don Renato y todos los ministros relacionados con los sectores económicos. Los muchachos pidieron esa tarde-noche al CIMPA, le generaron los datos al CIMPA y le dijeron, mire, por favor, córranos una modelación de esta naturaleza. Queremos saber qué pasa si hay apertura el 20 de julio. Si hay apertura el 20 de julio. ¿Cuáles fueron los datos? Como decía Mario ahora, ese escenario catastrófico que nos dijeron, al día de hoy tendríamos colapso de las UCIs. Esa proyección que se hizo en ese momento nos daba, aún con el martillo de julio, nos daba que ya hoy no tendríamos capacidad en el sistema. Por eso tuvimos nuevamente que priorizar sobre lo sanitario, porque ya hoy tendríamos gente en ese escenario que no estaría pudiendo tener su respirador. Entonces, por eso es que las decisiones se toman en ese escenario catastrófico, claro, como Mario mencionaba. Don Alex, pero por ejemplo, en ese ejemplo de junio, corren el modelo y dicen, por Dios, si abrimos como se tenía previsto, vamos a colapsar, ¿ok? Pero ellos no toman la decisión, sino que se la mandan al COE político y le dicen, vean, si abren, va a colapsar. La persona que toma el criterio de decir, sí, suave, se frena esto, ¿ok? No es el equipo en consenso, es el ministro de Salud, que en la última entrevista que estuvo aquí conmigo me dijo, sí, Randall, a mí me dijo el presidente, yo soy el comandante y soy el comandante y soy el comandante. Y en las reuniones donde usted ha estado presente, el presidente dice, señores, lo que diga don Daniel en temas de salud.